interesa es la carótida interna, ¿no? La porción intracraneal, ¿no? Y la carótida interna, como ustedes saben, ingresa a la cavidad craneana por el agujero carotidio, ¿no? Que se ha visto esto en las primeras clases de cabeza, ¿no? Por la carótida primitiva pasan aproximadamente 600 mililitros por minuto de sangre, ¿no? Y el mayor porcentaje, aproximadamente 400 mililitros, van a la carótida interna y 200 mililitros van a la carótida externa. Ya ustedes manejan, ¿no?, las ramas de la carótida externa a la perfección. Y el sistema vertebrovascular, ¿no?, se conforma pues por la unión de ambas arterias vertebrales. Como ustedes saben, son ramas de la arteria subclavia, la primera rama que da, y forman la arteria basilar o tronco basilar, ¿no?, que asciende por el surco basilar en la parte media, ¿no?, del tegmento, ¿no?, pontino. Y esta arteria va a terminar dividiéndose en las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Ahí podemos ver un recordaris, ¿no?, de cómo están distribuidas estos tipos de circulación. De manera general, recordar que la composición histológica de las arterias intracraneales es distinta, ¿no?, a la de otros territorios, ¿no? La íntima, la parte más interna de estos vasos, tiene una membrana elástica interna que es bastante gruesa, muy bien desarrollada. Tiene también una capa media que está formada por músculo, ¿no?, y tejido elástico, es menos prominente, ¿no? Y la adventicia, que es fina, ¿no? No tiene un tejido elástico de sostén, ¿no?, lámina elástica externa, ni vasa vasorum tampoco. En cuanto a las venas, ¿no?, las venas poseen una pared fina que está compuesta de colágeno, ¿no?, con un tejido elástico mínimo y no tienen válvulas. Los vasos extracerebrales, ya intracraneales, se ubican en el espacio subaracnoideo, ¿no?, como hemos mencionado inicialmente. Ahora, alrededor de cada vaso sanguíneo se forma un espacio perivascular, ¿no?, que está localizado, ¿no?, en la barrera hematoencefálica, ¿no?, donde las células endoteliales tienen uniones muy estrechas, ¿no?, que viene a ser el espacio perivascular, ¿no?, el espacio subaracnoideo de Birkhoff-Robin, ¿no? Entonces, alrededor, digamos, de cada vaso sanguíneo se forma una extensión perivascular, una expansión perivascular del espacio subaracnoideo que recibe este nombre, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no?, las distintas lesiones que se pueden dar, digamos, ¿no?, en estas regiones. Miren ustedes acá, las meninges que ya conocemos, la dura madre, ¿no?, la aracnoides, ¿no?, la pía aracnoides, estas son las trabéculas aracnoideas. Y obviamente por encima de la dura madre tenemos el espacio epidural, ¿no?, por debajo de la dura madre el espacio subdural, ¿no?, en el cual hay arterias, hay venas, se pueden lesionar y se puede producir un hematoma epidural, que ya se ha mencionado, ¿no?, con las rupturas, por ejemplo, ¿no?, de traumatismos craneoencefálicos en la región temporal, frontotemporal, ¿no?, se produce ruptura de las ramas de la arteria meningia media, por ejemplo, ¿no?, puede producir un hematoma epidural, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en la evaluación de estos pacientes. Ahí los estudios de imágenes nos prestan una ayuda importante, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?, considerar el aspecto clínico, ¿no? Acá vemos, ¿no?, en el espacio, esto corresponde al espacio subaracnoideo, lo vemos por debajo de la membrana aracnoidea, ¿no?, y esto va a corresponder a un hematoma subdural, no por debajo de la dura madre específicamente, ¿no? El espacio subaracnoideo está un poco más profundo, ¿no? Pueden haber hematomas subdurales, ¿no?, que se producen, digamos, también por traumatismos craneoencefálicos. Estos pueden ser agudos, subagudos o pueden ser crónicos también, muchas veces. Personas que vienen con manifestaciones de demencia, por ejemplo, ¿no?, y discretos signos de focalización, ¿no?,
resulta que un tiempo antes han tenido un antecedente de un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Y haciéndoles el estudio tomográfico se evidencia, ¿no?, un hematoma de este tipo, un hematoma subdural crónico, ¿no? Que, ¿no?, obviamente el manejo es quirúrgico, es drenaje, ¿no?, de ese hematoma, dependiendo obviamente del tamaño, de las dimensiones también, ¿no? También puede haber un sangrado, ¿no?, en el espacio subaracnoideo, ¿no?, a veces por ruptura de malformaciones vasculares como aneurismas, por ejemplo, ¿no? Se puede producir ruptura de los mismos y se da un sangrado en la región subaracnoidea, en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no?, justamente, ¿no?, los espacios de Virchow-Robin que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, el espacio subaracnoideo, entre las trabéculas aracnoideas, ¿no?, vamos a ver vasos arteriales y venas emisarias también. Ahí surge el concepto de barrera hematoencefálica, ¿no?, que es una barrera, como su nombre lo indica, para el ingreso de noxas, de neurotoxinas, ¿no?, sustancias químicas, gérmenes, fármacos también, ¿no? Está dispuesta entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central, formada fundamentalmente, ¿no?, por células endoteliales con uniones estrechas, muy estrechas, ¿no?, mucho más estrechas que lo que ocurre en otros lugares de la economía, ¿no?, a lo cual se suman células también, el papel muy importante de otras células como los astrocitos, ¿no?, los pies de los astrocitos, ¿no?, y otras células como los pericitos, por ejemplo. Ahí hay una serie de proteínas, ¿no?, que evitan el ingreso, ¿no?, de noxas, de neurotoxinas, de fármacos que son nocivos, ¿no?, para el sistema nervioso. Entonces, su composición anatómica de manera general está dada por el endotelio capilar, los podocitos, los pies de los astrocitos y una membrana basal, una lámina basal compartida, ¿no?, que, digamos, con uniones muy estrechas entre dichas células. Va a impedir selectivamente la penetración de determinadas sustancias en el espacio cerebral, ¿no? Cuando se rompe la indemnidad de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, en el caso de un traumatismo o en el caso de una infección, por ejemplo, una meningitis, que es muy frecuente, ¿no?, con encefalitis, ¿no? Se produce, digamos, una extravasación, ¿no?, de líquido, y hay un componente inflamatorio muy importante, proliferación de citoquinas, quimoquinas, moléculas de adhesión, ¿no?, que incrementan, digamos, las manifestaciones clínicas del paciente, o son los responsables de las manifestaciones clínicas del paciente, ¿no? La permeabilidad es inversamente relacionada al tamaño de las moléculas, obviamente a más pequeñas, ¿no?, hay una mayor permeabilidad, ¿no?, y está relacionada a la liposolubilidad también de las moléculas, ¿no? A más liposolubles ingresan también con mayor facilidad, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, las células endoteliales y vemos cómo se le suman los astrocitos, los pies de los astrocitos, ¿no? También tenemos por acá y tenemos los oligodendrocitos, y bueno, acá tenemos la neurona, ¿no? Acá podemos ver, esto recibe el nombre actualmente de lo que es unidad neurovascularia, ¿no?, la presencia, ¿no?, de esta barrera hematoencefálica o barrera hematocerebral también le llaman, ¿no? Entonces vemos aquí, miren el lumen del vaso, ¿no? Aquí tenemos estas son las células endoteliales, ¿no?, con uniones muy estrechas, esa es tight junction, ¿no?, los pies de los astrocitos, ¿no?, y bueno, acá tenemos adyacentemente a las dendritas de las neuronas, ¿no?, las terminales sinápticas, ¿no?, las células endoteliales, la membrana basal o lámina basal, y vemos, ¿no?, cómo las uniones endoteliales son muy estrechas, ¿no? Acá tenemos los elementos sanguíneos, ¿no?, y acá tenemos las células cerebrales, no tanto las neuronas como las células que corresponden al tejido conectivo también de sostén. Y acá vemos algunas de las proteínas que se encuentran en las células endoteliales y que son como el filtro de las sustancias a las que llegan, digamos, al sistema nervioso central vía, ¿no?, la circulación, ¿no? Hay
una diversidad de patologías en las cuales están implicadas estas proteínas, ¿no? Entonces, mecanismos inmunológicos inclusive también que generan alteraciones severas en el cerebro, ¿no? Y que hay muchas veces un exceso de estas proteínas, las cuales evitan muchas veces que lleguen los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, uno de esos casos es, por ejemplo, algunos tipos de epilepsia, ¿no? De difícil control. El sistema carotídeo. La arteria carótida, como ustedes ya saben, tiene 4 segmentos. Un segmento cervical, que ya ustedes lo conocen. Un segmento petroso, que está en relación con la caja timpánica, ¿no? Uno cavernoso, ¿no? En relación con el seno cavernoso. Y el segmento cerebral o supraclinoideo, que es el que nos interesa más ahora. Se va a dividir en 2 ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? O silviana, que va por el valle silviano, ¿no? Existen otras ramas colaterales que es importante conocer, que ustedes ya las conocen, por ejemplo la arteria oftálmica, ¿no? Que va conjuntamente con el nervio óptico, ¿no? Es la primera rama colateral del sistema de la arteria carótida. Las arterias hipoficiales superiores, la arteria comunicante posterior, que es, ¿no? Una rama que va y se anastomosa con la cerebral posterior, ¿no? Y cierra el polígono de Willis, ¿no? O círculo arterial de Willis, que es un asiento muy importante, ¿no? De aneurismas cerebrales, aneurismas de comunicante posterior, y el paciente muchas veces debuta, ¿no? Con problemas del tercer nervio por la proximidad, ¿no? Al lóbulo motor, ¿no? Y la coroidea anterior. Estas son sus colaterales, ¿no? Ahí podemos verlas, ¿no? El segmento cervical, ¿no? Este es el territorio, este es el vértebro basilar, ¿no? Acá vemos la porción cervical, la porción petrosa, ¿no? O intrapetrosa, la porción cavernosa y luego la porción supraclinoidea, ¿no? Que es la cerebral intracraneal, ¿no? Viendo un poquito las colaterales, primero, la arteria oftálmica es la primera rama colateral, ustedes ya la conocen, por donde sale, ¿no? Por el agujero óptico. Se origina, aquí la podemos ver, se origina cuando la arteria carótida interna sale, inmediatamente esta sale del seno cavernoso, da esta arteria oftálmica, ¿no? Nace, ¿no? Aquí vemos las apófisis clinoides anteriores, y nace de la parte anterointerna, ¿no? En relación con estos elementos óseos, ¿ya? Entra en la órbita, como ustedes ya saben, a través del agujero óptico, ¿no? Y una de sus ramas principales es la arteria central de la retina, que también ya ustedes saben cuál es la función, ¿no? Cuando hay una oclusión de esta arteria oftálmica, lo que se produce, ¿no? Es muchas veces, dependiendo, ¿no? Del tipo de patología, ¿no? A veces hay accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios, se produce una oclusión transitoria, ¿no? Y eso puede generar una ceguera monoocular transitoria, ¿no? O una maurosis transitoria. El paciente no ve por unos segundos, unos minutos, ¿no? Y muchas veces se resuelve esto antes de las 24 horas, ¿no? Eso es un accidente isquémico transitorio, eso suele suceder muchas veces, ¿no? Puede ocurrir un embolismo arterio-arterial también, y miren ustedes, es una imagen de angiografía en el cual se ve la estenosis, ¿no? La oclusión de la arteria oftálmica, ¿no? Muchas veces la oclusión suele ser asintomática debido a el exceso de colaterales que existe en la región, ¿ya? La segunda rama es la arteria comunicante posterior, que es esta que vemos aquí. Esta es la carótida, ¿no? Acá ya tenemos las cerebrales anteriores, acá, ¿no? Acá la cerebral media, esta es su porción intracavernosa de la carótida. Y miren ustedes acá cómo está dando, ¿no? La arteria comunicante posterior que viene y se anastomosa, se une acá, ¿no? A la arteria cerebral posterior. Se origina cerca de la bifurcación terminal, ¿ya?
dirige hacia atrás, como les había mencionado, por encima del tercer nervio craneal, que es el óculo motor, para unirse a la arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces eso lo veremos, ¿no?, más adelante cuando veamos el círculo arterial de Willis, ¿no? Pero ahí ya podemos ver cómo se conforma el círculo arterial de Willis, ¿no? Entonces, es una arteria que tiene un número importante de variantes anatómicas. A veces no existe, ¿no? A veces hay dos, a veces no siempre sale, digamos, no se origina en la arteria carótida, ¿no? Y son variantes anatómicas, ¿no?, por las ricas colaterales que hay, ¿no? Por eso es la importancia del círculo arterial de Willis por las colaterales, ya que existen muchas veces, ¿no? Pasan desapercibidos, ¿no?, algunos daños que se pueden presentar muchas veces, ¿no?, como habíamos mencionado en el caso de la arteria oftálmica, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, claramente, miren, la porción intracavernosa, ¿no?, aquí la arteria cerebral medio silviana y aquí las cerebrales anteriores con la arteria comunicante anterior, ¿no? La otra arteria es la arteria coroidea anterior. Si hay una coroidea anterior, hay una coroidea posterior, pero esa coroidea posterior se origina en la cerebral posterior. La coroidea anterior ya es rama colateral de la arteria carótida. Se origina cerca también de la bifurcación terminal, parecido, ¿no?, a lo que ocurre con la comunicante anterior, y discurre hacia atrás cerca de la cintilla óptica, el tracto óptico. ¿Se acuerdan? Que todos deben haberlo visto, ¿no? El tracto óptico, ¿no?, o cintillas ópticas que se desprenden del chiasma óptico, ¿no? Entonces, en relación, digamos, al tracto óptico es que discurre, ¿no?, en sentido antero-posterior hacia atrás la arteria coroidea anterior, ¿no? Ingresa en el asta inferior del ventrículo lateral, ¿no?, que es esta que está aquí, que es el asta occipital, ¿ya? Y termina en el plexo coroideo, como vemos acá está el plexo coroideo del cuerno temporal, ¿no?, del cuerno temporal, ¿ya? Entonces va a dar la irrigación o vascularización, ¿no?, a los plexos coroideos, el plexo coroideo del asta temporal, ¿no? También da, digamos, ramos colaterales, ¿no? Los ramos colaterales van a ir para el pie del pedúnculo cerebral, ya que lo vemos aquí, a la cintilla óptica mismo, ¿no?, o tracto óptico, al cuerpo geniculado, el cuerpo geniculado lateral, ¿ya?, a la cápsula interna, al brazo posterior de la cápsula interna, que ustedes también ya lo deben haber visto, a la cola del núcleo caudado, ¿ya?, al uncus del hipocampo o gancho del hipocampo, ya que la parte más interna donde está la circunvolución parahipocámpica, ¿ya?, y al globo pálido, que forma parte, ¿no?, del núcleo lenticular. Entonces es fácil más o menos deducir cuando se produce una oclusión en esta arteria coroidea anterior cuáles podrían ser las manifestaciones, ¿no? No solamente una hemiparesia, ¿no?, o una hemipuestesia se producen por una afectación de ramas lenticuloestriadas, por ejemplo, procedentes de ¿no?, que son ramas centrales de la arteria silviana o cerebral media, ¿no?, sino también de otras colaterales, ¿no?, que van a dar la irrigación o contribuyen con la vascularización de estas estructuras por la cual transitan estos fascículos, ¿ya? Entonces, acá alcanzamos a ver, ¿no?, la arteria comunicante anterior, ¿no?, la arteria cerebral media con sus segmentos, ¿no? Acá vemos los segmentos lenticuloestriados, ¿no?, y acá vemos la arteria cerebral posterior, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se ocluye alguno de los segmentos de la arteria coroidea anterior? Pueden haber estas manifestaciones. Dijimos que se podía, ¿no?, que emitía colaterales para el pie del pedúnculo, emitía colaterales, ¿no?, también para la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Entonces podríamos fácilmente, por este compromiso, hallar hemiplegia contralateral
hemihipoestesia, ¿no? Porque se compromete, ¿no?, las vías, ¿no?, espinotalámicas, ¿no? Por vecindad se puede afectar también el tálamo, ¿no?, que es donde se integra todas estas modalidades. Y hemianoxia homónima también, porque sabemos que por detrás, ¿no?, del brazo posterior de la cápsula interna circula, ¿no?, la porción retrolenticular del tracto genículo-calcarino. Entonces puede alcanzar también por vecindad y producirse una hemianoxia homónima, ¿no?, contralateral, ¿no? Todo lo que es retroquiasmático es contralateral, ¿no? Lo que es quiasmático es heterónimo bitemporal, ¿no? Las funciones cognitivas generalmente están respetadas, sin embargo, se puede describir, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, negligencia, apraxia construccional en caso de lesiones derechas, o a veces, en el caso de lesiones izquierdas, algunas alteraciones del lenguaje. Y las arterias terminales, ¿no?, son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Acá lo vemos con claridad, cerebral media y cerebral anterior. Entonces la arteria cerebral anterior es la rama terminal más pequeña, ¿ya? Se dirige hacia adelante, ¿ya?, y hacia el plano sagital por encima del nervio óptico, ¿ya?, para alcanzar la fisura interhemisférica, que es esta que está aquí, ¿ya? A este nivel, ¿no?, en la fisura interhemisférica se van a conectar a través de la arteria comunicante anterior, que es esta que está aquí, ¿no? Después, digamos, por lo tanto tendrá dos segmentos, ¿no? Un segmento precomunicante antes, digamos, de que aparezca la arteria comunicante anterior, y un segmento postcomunicante, ¿no? El segmento postcomunicante, ¿no?, es el que al final se va a curvar alrededor, ¿ya?, de la rodilla del cuerpo calloso y se va a continuar como arteria pericallosa, ¿ya?, que es justamente lo que vemos aquí, ¿ya?, la arteria cerebral anterior. Todas estas ramas, todas estas arterias tienen ramas centrales y tienen ramas corticales, ¿ya? Las ramas centrales son las que van a, ¿no?, irrigar las estructuras más profundas, ¿no? Todos esos núcleos que hemos mencionado, el tálamo, la cápsula interna, los ganglios basales, estructuras subcorticales, ¿no? Mientras que hay ramas corticales periféricas, las cuales van a irrigar los lóbulos, ¿no?, las regiones de los lóbulos frontales, parietales, temporales, occipitales. En el caso de la arteria cerebral anterior, las ramas centrales corresponden pues al segmento precomunicante o proximal. Hay unas arterias, ¿no?, que van a penetrar en la sustancia perforada anterior. Ustedes recuerdan que hay una sustancia perforada anterior, dos, ¿no?, y una perforada posterior, en el espacio perforado posterior. O sea, en estas cribas, ¿no?, en estos espacios es que van a ingresar estas ramas centrales para dar la irrigación a las estructuras más profundas, ¿ya? Entonces, estas ramas centrales penetran la sustancia perforada anterior, hablando, digamos, de la arteria cerebral anterior, porque en el caso de la arteria cerebral posterior también hay ramas centrales, ¿ya?, que ingresan, pero lo hacen a través de la sustancia perforada posterior, ¿ya? Y generalmente son las mismas estructuras que van a ser alcanzadas, vascularizadas de alguna manera. Entonces, penetra la sustancia perforada anterior y ayudan, contribuyen a la irrigación de los núcleos basales, el núcleo lenticular, el núcleo caudado y la cápsula interna. Entre ellas hay una que es la más importante, que es la arteria recurrente de Eufner o arteria estriada medial distal. ¿Ya? Esta arteria irriga el brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna. Ya ustedes saben qué estructuras pasan por ahí, ¿no? La parte anterior de la cabeza del núcleo caudado, ¿ya?, la parte anterior también del núcleo lenticular, ¿no?, la corteza orbitofrontal más basal, más medial, ¿no?, y la porción posterior del gyrus recto, de la circunvolución recta,
¿no? Que también ya la hemos visto, ¿no? En la región órbito-frontal, ¿no? Más medial el giro recto, más lateral el giro orbitario, ¿no? Del surco cruciforme, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Esta que vemos aquí es la arteria comunicante anterior, esta pequeñita, y en el segmento precomunicante tenemos esta arteria estriada medial distal o recurrente de Eufner. Entonces, si se produce una oclusión, ¿no? Ya podemos deducir cuáles son las manifestaciones clínicas conociendo cuáles son las estructuras, ¿no? O cuáles son las vías, ¿no? Que atraviesan las estructuras irrigadas por esta arteria, ¿no? Acá la podemos ver, la arteria recurrente de Eufner, que está yendo, ¿no? A irrigar también estas estructuras profundas, ¿no? Contribuyendo a la vascularización que le dan también las otras arterias lenticuloestriadas, pero que son ramas de esta arteria, que es la arteria silviana o arteria cerebral media, en su porción profunda, sus ramas centrales, ¿no? Como les dije, las tres arterias tienen ramas centrales y tienen ramas corticales o periféricas, ¿no? En cualquiera de ellas puede haber una oclusión, un daño, una ruptura, y las manifestaciones clínicas se derivan de las estructuras que dejan de ser irrigadas, ¿no es cierto? Entonces, y las ramas corticales, ¿no? Corresponden al segmento poscomunicante o distal. Ya les había mencionado la arteria pericallosa, por ejemplo, ¿no? Que es una de las ramas, la rama terminal, ¿no? De la arteria cerebral anterior, ¿no? Y estas van a irrigar la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parieto-occipital, ¿no? Donde está esa fisura perpendicular interna, ¿no? Así como también se describe, ¿no? Que se irriga una franja de 2.5 centímetros sobre la superficie hemisférica lateral adyacente. Estas son las ramas, ¿no? Hay una rama fronto-basal medial u orbitofrontal, hay una rama frontopolar, luego tenemos la arteria calloso-marginal, ¿no? Que tiene tres ramas frontales, una frontal media anterior, una frontal intermedia, una frontal media posterior, la paracentral, que la describen, ¿no? Como la rama terminal de la calloso marginal, también es descrita, y la arteria precuneal, que es rama de la pericallosa, terminalmente hablando, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta es la arteria fronto-basal medial, esta es la arteria frontopolar, acá tenemos este tronco que va a bifurcarse, digámoslo así, ¿no? Y acá continúa como pericallosa, y acá tenemos la calloso marginal, ¿no? Que va a dar su rama frontal media anterior, frontal intermedia, frontal media posterior, y finalmente la arteria paracentral, que es la que vemos aquí, la que va a dar la vascularización del lobulillo paracentral, ¿no es cierto?, en la cara interna, ¿no? Por eso es que cuando hay una oclusión de la arteria cerebral anterior, hay una monoparesia o monoplegia crural, ¿no? Porque acá está representado el miembro inferior. Ya la profesora está explicado con mucho detalle esa parte, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? La pericallosa, ¿no? Y vemos cómo da finalmente la arteria precuneal, ¿no? Este es el precuneo, ¿no? La precuña, y esta es la cuña, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las ramas. Acá podemos ver las áreas de perfusión. Miren acá el giro recto en la región anterior orbitofrontal, ¿no? Acá también podemos ver, ¿no? En la región más anterior prefrontal. Y cuando ocurre una oclusión, ¿no? de esta arteria cerebral anterior, depende obviamente si es que es completa o es parcial. Por ejemplo, si ocurre una oclusión completa de la arteria cerebral anterior,
¿no? Vamos a tener un déficit, una alteración, una falta de fuerza y de sensibilidad probablemente, ¿no?, en la pierna y en el pie contralateral, porque la vía es cruzada, como ustedes saben, ¿no? Se decusa en el tercio inferior del bulbo, entonces en la decusación de las pirámides. Entonces, ¿no?, esta oclusión es cortical, ¿no? Entonces va a haber escaso compromiso del brazo y se respeta completamente la cara, ¿no?, porque tiene otra representación en el homúnculo de Penfield, ¿no? El tronco, el miembro superior, la cara. Eso es territorio de la arteria cerebral media o silviana, no es de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior es miembro inferior y genitales también, ¿no? Y puede haber pérdida sensitiva discreta de las modalidades discriminativas, ¿no? Cuando se ocluye la arteria recurrente de Eufner, habíamos mencionado que puede presentarse también, digamos, algunas de estas manifestaciones, y se describe también, ¿no?, una afasia motora transcortical. No es tan frecuente, digamos, la oclusión, el compromiso de esta arteria, pero no hay casos en los cuales se ha podido ver este compromiso del lenguaje, ¿no? Otras manifestaciones, ¿no?, signos de liberación frontal, ¿ya?, alteraciones prefrontales, ¿no? Sabemos, ¿no?, que la planificación se encuentra representada en esta región, ¿no?, en la región orbitofrontal. Ya pueden haber signos de liberación frontal, ¿no?, como alteraciones en los reflejos de prensión, de succión, puede haber un reflejo glabelar inagotable, reflejo palmo-mentoniano, porque se puede producir, ¿no?, un síndrome prefrontal, ¿no? Entonces hay una liberación de todas estas funciones, ¿no? Puede haber incontinencia también, le dije que había una representación, ¿no?, de los genitales, ¿no?, en esa región, en la región paracentral. Puede haber moria, que es una risa inmotivada, ¿no?, por el síndrome prefrontal que se puede presentar, ¿no? Mutismo, muchas veces, abulia, ¿no? Hay un mutismo aquinético, un síndrome pseudodepresivo, ¿no?, en estos pacientes, ¿ya? Y muchas veces, en algunos casos puede haber un compromiso bilateral frontal, ¿no?, y puede haber apraxia para la marcha, ¿no?, la secuencia de los movimientos ya aprendidos, ¿no?, que está representado también en el lóbulo frontal, frontoparietal, y puede haber un mutismo aquinético también. O sea, miren ustedes todas las implicancias que puede haber cuando se produce una oclusión, ¿no?, de este vaso. Y acá podemos ver, esta es una imagen de tomografía y vemos un área de infarto, ¿no?, en el territorio de la arteria cerebral anterior. En el caso de la arteria cerebral media o silviana, es la rama terminal más gruesa, tiene 4 segmentos, ¿ya? Es la rama más gruesa de la arteria carótida interna y la que da la patología más frecuente. Ustedes deben haber escuchado personas que les da un ACV, ¿no?, y se quedan afásicas, no pueden hablar, no se pueden expresar, no pueden comprender, ¿no? Y hemipléjicas muchas veces, ¿no? En la mayoría de los casos, por no decir en todos, la arteria ocluida implicada es la arteria cerebral media o silviana. Desde un punto de vista quirúrgico se le divide en 4 segmentos. Un segmento M1, que es el segmento horizontal, del cual van a salir las arterias lentículo-estriadas, que son las que van a ir a dar, ¿no?, la irrigación a los ganglios basales, al tálamo, al brazo posterior de la cápsula interna. Son ramas centrales, mientras que los otros segmentos dan ramas un tanto más corticales, ¿no? El segmento M2 es el segmento insular, ¿ya?, que es el que va a dar, ¿no?, los troncos, tronco superior y tronco inferior, con la irrigación para el lóbulo frontal, ¿no?, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, inclusive hasta la región angular, ¿no?
¿no? Luego tenemos el segmento opercular, ¿no? Y que es el M3, y el segmento M4, que son las ramas más corticales, ¿no? Entonces, esta arteria es la que va a dar la irrigación, ¿no?, al área del lenguaje, ¿no?, al área de Broca, ¿se acuerdan? Deben haber visto, ¿no?, la pars triangularis, el área 45, el área 44, frente al pie de la circunvolución frontal ascendente, ¿no? Entonces, esa área es vascularizada, es irrigada por la arteria cerebral media, ¿no?, en su segmento insular y su segmento opercular, ¿no? Entonces, el área, ¿no?, primaria, ¿no?, de la audición, el giro transverso de Heschel, ¿no?, el giro angular, ¿no?, el giro supramarginal, ¿no? Entonces, región parietal anterior, posterior, recibe también vascularización, irrigación de esta arteria, ¿ya? Entonces, también tiene, ¿no?, arterias, ramas que van hacia la región temporal, ¿no? Entonces, en el giro temporal superior se encuentra ahí el área de la audición, el área 22 de Brodmann, que es el área de Wernicke, ¿no? Entonces, hay sustento como para decir, ¿no?, que el compromiso, que esos compromisos, esas manifestaciones clínicas están en relación con la afectación, la oclusión de este vaso. Las ramas centrales, como ya le había dicho, ¿no?, son las ramas perforantes, lentículo-estriadas, y hay ramas corticales, que son las otras que les he mencionado que nacen del segmento insular, ¿no? Entonces, las ramas centrales, ¿no?, del segmento M1 son las lentículo-estriadas, ¿ya? Se describen en un número entre 2 a 12, tienen un calibre muy delgadito, muy estrecho, son rectilíneas, ingresan en la sustancia perforada anterior, así como ingresaban las ramas centrales de la arteria cerebral anterior, incluida la arteria recurrente de Eutner. Irrigan el núcleo caudado, el núcleo lenticular en sus porciones principales, la cápsula interna y también el tálamo. Hay una arteria clásicamente que se describía dentro de estas ramas lenticulo-estriadas, que es la arteria de Charcot, o arteria de la hemorragia cerebral, le llamaban, ¿no? Que irriga los ganglios basales y la cápsula interna. Entonces, cuando hay compromisos subcorticales, digamos, no hay una alteración de la conciencia, manifestaciones de las ramas corticales, ¿no?, uno sospecha, y solamente tiene hemiparesia o hemiplegia o alguna otra alteración sensitiva, por ejemplo, ¿no?, uno sospecha de que puede haber una oclusión, ¿no?, y eso es frecuente, por ejemplo, en pacientes que tienen hipertensión arterial maltratada, ¿no?, mal controlada, en algunos casos, no en todos los casos, ¿no? Y a veces se presentan infartos en el brazo posterior de la cápsula interna o en la rodilla también de la cápsula interna, con las consiguientes manifestaciones clínicas, ¿no? Estas son las arterias, ¿no?, que hemos mencionado, ¿no? Esta ya es la porción insular, ¿no? Y acá vemos las áreas de perfusión de estas arterias, ¿no? El estriado, que es el caudado y el putamen, ¿no? El brazo anterior de la cápsula interna, van las fibras tálamo-corticales o corticotalámicas, ¿no? El genu de la cápsula interna, que es la rodilla, por donde desciende el fascículo córtico nuclear o geniculado, el globo pálido también, ¿no? Y las ramas corticales ya empiezan en el segmento M2, son las más descritas, ¿no? Se describe ahí una distribución en candelabro, ramas en candelabro, le dicen, ¿no? Porque cuando ustedes ven la distribución parece como que fuese un candelabro, ¿no? Entonces hay un tronco superior y un tronco inferior, ¿no? Entonces las ramas ascendentes constituyen el tronco superior. Aquí estas son, ¿no?, de 3 ubicaciones: orbitales, frontales y parietales. Toda la cara lateral prácticamente, ¿no?, por encima de la fisura de Silvio.
Las ramas orbitales tenemos, ¿no?, la arteria frontovasal lateral, ¿no? ¿Se acuerdan que había una frontovasal medial que era de una rama cortical de la arteria cerebral anterior? Era órbito frontal, también medial, ¿no? En este caso es lateral. Hay ramas frontales que van para el surco precentral, para la región prefrontal y para el surco central, ¿no?, que es la cisura de Rolando, ¿no? Y tenemos ramas también parietales, ¿no?, que van hacia la región parietal anterior, posterior y el giro angular también, ¿no?, que es parte del giro parietal inferior. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Acá tenemos la arteria cerebral media, el tronco superior, acá tenemos la arteria orbitofrontal o frontovasal lateral, acá tenemos una arteria del surco prefrontal, acá está la del surco precentral, ¿no? Este es el giro frontal ascendente, ¿no? La arteria del surco central o de Rolando, acá tenemos ya las arterias, este es el giro parietal ascendente, ¿no? O postrolándico. Acá está la arteria parietal anterior, rama también de ese tronco superior, la arteria parietal posterior, ¿no? Y acá tenemos la arteria del giro angular, ¿no es cierto?, que corresponde al giro angular a esta región, que es donde termina, ¿no?, el surco temporal superior por detrás, ¿no es cierto? Y por acá tenemos el supramarginal, ¿no? Se describe esta rama del giro angular, ¿no? Entonces este es tronco superior. Y si hay un tronco superior, hay un inferior también, que vienen a ser ramas descendentes, ¿no? Se describen 2 o 3 ramas temporales que van a irrigar la superficie lateral del lóbulo temporal. Y se describe también que en su trayecto emite también ramas, ¿no?, insulares, numerosos ramos para la ínsula de Rayleigh, ¿no? Está en la profundidad del valle silviano. Entonces acá vemos, ¿no? Este es el tronco superior, este es el tronco terminal inferior, y acá tenemos estas arterias, ¿no? La arteria temporal anterior, la arteria temporal media, la arteria temporal posterior. Se describe también una arteria temporopolar para el polo temporal, ¿no? Entonces esta viene a ser la distribución, ¿no?, de la circulación de la arteria silviana, ¿no? Acá vemos las áreas de perfusión de la arteria cerebral media, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no?, un resumen de la distribución, ¿no?, de los territorios irrigados por las arterias mencionadas: cerebral anterior, cerebral media, inclusive también aquí está la cerebral posterior, ¿no? Acá la coroidea anterior también brinda su irrigación, ¿no?, hacia el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Acá inclusive la carótida interna, la cerebral media con todas esas ramas que hemos visto, centrales y corticales. Acá también, ¿no?, brazo anterior de cápsula interna, la arteria cerebral anterior, ¿no?, en su territorio central, y este es su territorio cortical. ¿Ya? No se duerman allá adelante, se van a caer. Ya, y estos corresponden a, digamos, territorios de la profundidad, deep en inglés, y superficiales. Acá también vemos, ¿no?, arteria cerebral anterior en el giro recto. Este es un corte coronal, ¿no?, una vista coronal, arteria cerebral media. Ya acá vemos la distribución, la ubicación de la arteria silviana, ¿no?, ramas profundas de la arteria cerebral media, las denticuloestriadas que hemos mencionado. Esto ya es cerebral posterior, ¿no?, que ya irriga lo que es el lóbulo occipital, y también un poco el lóbulo temporal, también en su porción más posterior, ¿no? Y acá vemos ramas profundas de la arteria cerebral anterior en su segmento precomunicante, ¿no? Que ahí entra la arteria de Eufner, recurrente de Eufner, ¿no?
Si se tiene una oclusión de la arteria cerebral medio-silviana, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen de tomografía, ¿no? Vemos una hipodensidad, o sea, una disminución de la densidad en este hemisferio cerebral derecho, ¿no? Esto es territorio de la arteria cerebral media derecha, ¿no? Acá también lo vemos del lado derecho, acá del lado izquierdo. Entonces, las manifestaciones se deducen de las regiones que dejan de ser irrigadas, ¿no? Por ejemplo, va a haber una hemiplegia contralateral, ¿no? Que muchas veces es a predominio, ¿no? Facio-braquial de la cara y el miembro superior, ¿no? Una hemianestesia, o sea, una disminución de la sensibilidad también, ¿no? Por compromiso a nivel del tálamo o también a nivel, ¿no? de la cápsula interna. Una hemianopsia homónima, también algo expliqué, ¿no? Por afectación, digamos, de la región retrolenticular del tracto genículo-calcarino, ¿no? Puede haber una desviación de la cabeza y de los ojos hacia el lado de la lesión, ¿no? Porque va a predominar, ¿no es cierto?, el área 8 contralateral, que se acuerdan, el área 8 es el área del control de los movimientos oculares frontales, ¿no? Entonces, predomina, si deja de actuar un área, predomina, el control lo toma el área contralateral. Puede haber una fascia global, ¿no? Una fascia tanto de comprensión como de expresión, que se pueden afectar dependiendo de lo que estamos hablando de oclusión total. Entonces, dejan de ser irrigadas las áreas de Broca, que es el área 44-45, y el área de Wernicke, ¿no? Que está en la región temporal posterior, el área 22, ¿no? El giro supramarginal, el giro angular. Entonces puede haber una afasia global dependiendo si este es en el hemisferio dominante, ¿no? Para el lenguaje, que en la mayoría de las personas es el izquierdo, ¿no? Entonces puede haber, en el caso de que las lesiones sean derechas, lo que puede haber es una negligencia visual, ¿no? Una hemiasomatognosia, no se reconoce el hemisferio, ¿no? Paralizado, ¿no? Y amorfosíntesis. Pasando al territorio ya vértebro-basilar, ya ustedes saben, ¿no? De dónde se origina la arteria vertebral, ingresa al agujero de la apófisis transversa a partir de la sexta vértebra cervical y de ahí asciende, ¿no es cierto?, hasta la primera vértebra e ingresa a la cavidad craneana, ¿no? En la región cervical, esta arteria va a dar origen a vasos espinales, ¿no? Vasos musculares, ¿no? En la cavidad craneana va a dar, estas dos vertebrales se unen para dar origen a la arteria basilar, el tronco basilar, ¿no? Que es la arteria que va a dar la irrigación al tronco cerebral, contribuye a la irrigación también al cerebelo, ¿ya? Y bueno, las arterias vertebrales a la médula espinal. Ahora, de las arterias vertebrales y la arteria basilar se originan pues estas ramas, ¿no? que hemos mencionado. Ahora, la arteria vertebral tiene como ramas colaterales, ¿no? Ramos meningios, ¿no? La arteria espinal posterior, que son dos, ustedes ya deben haber visto, ¿no? La arteria espinal anterior, que inicialmente son dos y después se unen y confluyen constituyendo una sola, ¿no? Por el surco medio anterior, ¿no? Y la arteria cerebelosa posterior inferior, la pica, ¿no es cierto?, que va a darle irrigación a la porción más posterior e inferior, ¿no? del cerebelo, ¿no? Entonces acá podemos ver, esta es una vista sagital, ¿no? En el cual podemos ver, ¿no? Acá vemos la arteria vertebral, acá vemos cómo da las arterias espinales anteriores, que después se unen y forman una sola, la arteria espinal posterior, acá la arteria cerebelosa posterior inferior, que sale de la arteria vertebral, ¿no? Hay algunos ramos meningios, como esta rama meningia anterior, ¿no? Acá tenemos, ¿no? la arteria cerebelosa anteroinferior, ya que da la irrigación a la región anterior, ya, e inferior
¿no?, del cerebelo posterior, anterior e inferior del cerebelo, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no?, miren, acá hay una arteria que es la arteria laberíntica, ¿no? Este es el tronco basilar, la arteria basilar, ¿no? Vemos cómo da sus ramas, ¿no?, pontinas del tronco basilar para dar la irrigación al tronco cerebral. También interviene la irrigación, ¿no?, de estructuras de la médula oblonga, ¿no?, que es el bulbo raquídeo, y también obviamente del cerebelo, las que ya hemos mencionado, ¿no? Y acá tenemos la arteria laberíntica, ¿no?, y vemos cómo se forma aquí una pinza para un nervio craneal que es el sexto nervio, ¿no?, que es el abducens, ¿no? Viéndonos más arriba, vemos cómo al final da la rama terminal, que es la arteria cerebral posterior, y la primera rama que da antes, digamos, de bifurcarse y dar su rama terminal es la cerebelosa superior, ¿no?, que va a dar la irrigación, ¿no?, a la parte superior, la cara superior del cerebelo, ¿no? Y vemos como aquí vemos la emergencia del tercer nervio craneal, ¿no?, el óculo motor, que justamente, ¿no?, es cercado, se forma una pinza también entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Esa es la pinza del tercer nervio craneal. Aquí la del sexto nervio craneal, ¿no? A veces hay ciertas variantes aquí, ¿no?, en la del sexto nervio craneal, ¿no?, porque muchas veces la arteria laberíntica no sale del tronco basilar, sino a veces salen de un tronco común ambas, en este caso sí se puede dar, ¿no?, o a veces sale de la arteria cerebelosa anteroinferior también, ¿ya?, la arteria laberíntica o auditiva interna, ¿ya? Entonces, es lo que vemos, ¿no? Entonces, estas son las ramas de la arteria basilar que ya hemos mencionado, las AICA, que son las arterias cerebelosas anteroinferiores, las cerebelosas superiores y las cerebrales posteriores como ramas terminales. Acá podemos ver, esto también lo deben haber visto en práctica, el tronco basilar. Miren acá cómo se conforma por las vertebrales, la arteria espinal anterior, ¿no?, acá la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no?, la pinza del sexto, las arterias pontinas. Acá vemos al tercero, ¿no?, saliendo, ¿no?, en el rombo octopeduncular, la fosa, ¿no?, interpeduncular, ¿no? Acá tenemos el espacio perforado posterior, ¿no?, acá están los espacios perforados anteriores, y miren acá cómo se forman, ¿no? Acá tenemos la cerebral posterior y la cerebelosa superior, que forman la pinza al tercero, ¿no? La cerebelosa superior, la basilar, la cerebelosa anteroinferior que ya hemos mencionado. Acá también la podemos ver, ¿no?, las arterias vertebrales, la arteria basilar, la arteria cerebelosa superior, aquí, y acá la arteria cerebral posterior, ¿no? Y acá tenemos la AICA, la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no?, que va hacia la porción anterior e inferior del cerebelo, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la TICA. Y acá tenemos lo que les había mencionado, la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa anteroinferior, y entre ambas se forma la pinza del sexto nervio. Esta es la basilar, la laberíntica, que sale por encima de la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no?, y acá tenemos las arterias vertebrales. En el caso de la arteria cerebral posterior, es la rama terminal de la arteria basilar. Tiene 3 segmentos también. En el caso de la silviana tenía 4, ¿no es cierto? Y en el caso de la cerebral anterior tenía 2, ¿no?, el precomunicante y el postcomunicante. Entonces, desde su origen va a contornear los pedúnculos cerebrales, acá, lo que vemos aquí, y va dando sus ramas, ¿no? Alcanza la cara interna del hemisferio cerebral, básicamente en la región occipital, en la región posterior. Tiene 3 segmentos, como les dije. El primero que va desde la bifurcación hasta
donde llega, donde se va a anastomosar, ¿no? Se va a unir con la comunicante posterior. Luego tenemos un segundo segmento B2, ya que va a rodear, ¿no? Los pedúnculos cerebrales, ¿no? La cisterna perimesencefálica, que es esta que está aquí, ¿no? Y finalmente ya el segmento P3 es el que va a llegar hacia, ¿no? la región interna, la cara medial del lóbulo occipital. Y va a recorrer la cisura calcarina, ¿no? Entonces, acá miren, también vemos cómo sale. ¿Se acuerdan ustedes de, ¿no? la coroidea anterior, ¿no? que era de casi en la bifurcación, ¿no? de la carótida? Tenemos también una coroidea posterior lateral, ¿no? y una medial, ¿no? que va también a dar la irrigación a los plexos coroideos, ¿no? Entonces, tiene ramas corticales y tiene ramas centrales también. Ramas corticales se desprenden del tercer segmento, el último que hemos visto, ¿no? Hacia la parte medial va a dar una arteria, que es la arteria occipital medial, que es esta que está aquí, estamos viendo aquí. Ya van a irrigar pues la cara interna del lóbulo occipital, y también se describe la parte, todo lo que es córtex posterior, parte del córtex posterior, la parte posterior del lóbulo parietal y también el esplenio del cuerpo calloso, ¿no? o rodete, ¿no? que es la parte más posterior, ¿no? Y tiene una rama lateral también, ya que es la arteria occipital lateral, que va a irrigar la superficie inferior medial del lóbulo temporal. También da ramos temporales, ¿no? En algunos casos se dice que se anastomosa con algunos de los ramos, ¿no? de la arteria cerebral media. Entonces acá los tenemos, estos son sus ramos temporales también, anterior y posterior de esta arteria. Y da ramos centrales también, que se desprenden de los primeros segmentos, el primer y el segundo segmento. El primero, que es, ¿no? el P1, ¿no? que va hasta la comunicante posterior, y el otro que es el perimesencefálico, ¿no? Entonces, estos penetran en la sustancia perforada posterior, ¿ya? y van a dar irrigación, ¿no? a el tálamo, el hipotálamo, el globo pálido y los pedúnculos cerebrales, ¿no? Se dice que irrigan también, ¿no? las estructuras que tienen que ver con el SAR, con el sistema activador reticular ascendente. Ya, entre estas arterias tenemos la arteria coroidea posterior, que hemos mencionado, ¿no? que irriga los plexos coroideos de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, también sabemos que ahí se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? los ventrículos laterales, ¿no? el techo y el tálamo. Entonces acá tenemos la coroidea posterior lateral y una coroidea posterior medial, ¿no? Hay una variante, en la clase de diencéfalo algo mencioné sobre la arteria de Percherón, ¿no? A veces, digamos, estas ramas perforantes, ¿no? salen de una sola rama, ¿no? de una sola arteria, de una sola rama, y van a dar irrigación hacia ambos tálamos. Entonces, cuando hay muchas veces, eso es algo atípico, no es muy frecuente, pero lo traje a colación de la clase anterior, que algo les mencioné cuando les presenté un poquito de patología de tálamo, que había ese síndrome, ¿no? Entonces, a veces se produce oclusión y se puede ver imágenes de infarto bilateral, porque esta arteria, ya tálamo perforante única, tiene varias ramitas que van y van a dar, ¿no? la vascularización hacia ambos tálamos en algunos casos, ¿no? Entonces ahí podemos ver estas imágenes bilaterales. Cuando se produce una oclusión de este sistema vértebro-basilar, vemos aquí, esta imagen es una hipodensidad, ¿no? en la región de la arteria cerebral posterior, ¿no? que también contribuye, ¿no? a la irrigación del tronco cerebral, ¿no? y también del cerebelo, ¿no? Entonces puede haber vértigo, nistagmus, recuerden ustedes los centros, ¿no? los núcleos vestibulares, cocleares, ¿no? están, ¿no? a nivel, digamos,
del bulbo raquídeo, por ejemplo, ¿no? El del tronco cerebral, ¿no? Parecia de nervios craneales, tercero, cuarto, sexto, puede haber una oftalmoplegia internuclear, hay otros fascículos que relacionan los nervios craneales de uno y otro lado para la mirada conjugada, por ejemplo, y los movimientos del cuello, ¿no? Alteraciones en la marcha, ataxia, ¿no? La profesora les explicaba la vez pasada qué ocurría cuando había una alteración cerebelosa, por ejemplo, hay núcleos cerebelosos que están ubicados, ¿no? Que son irrigados por ramas de esta arteria, ¿no? Puede haber hemianopsia también, porque por aquí va a transitar el tracto geniculo calcarino hasta llegar, ¿no? A la región calcarina, la región estriada occipital, ¿no? Pérdida auditiva, ¿no? O tinnitus puede haber también, ¿no? Hay núcleos auditivos cocleares que pueden afectarse, ¿no? Arteria laberíntica, por ejemplo, ¿no? Puede haber disestesias o sensaciones quemantes a un lado de la cara, ¿no? Por afectación trigeminal, ¿no? Estas son las manifestaciones que podemos ver, ¿no? Por afectación de pares bajo, puede haber disfonía, por compromiso del décimo nervio craneal, cefalea, vómitos en relación con un cuadro de hipertensión endocraniana, hemianopsia homónima contralateral a la lesión, ¿no? Alteración en los movimientos oculares, ¿no? Oftalmoplegia, puede haber un síndrome de Horner por alteración de la vía óculo-simpática con representación en el bulbo, ¿no? Puede haber disfagia, ¿no? Por alteración del 10, ¿no? Y ataxia, puede haber alteraciones sensitivas también, alteraciones de conciencia también hemos mencionado, ¿no? Porque algunas de estas arterias, de estas ramas, irrigan, ¿no? El sistema activante, las estructuras relacionadas con el sistema activante reticular ascendente, ¿no? El círculo arterial de Willis es fácil de deducir, ¿no? Con ya todo lo que hemos presentado es el polígono de Willis, ¿no? La importancia de esto son las colaterales que existen y que impiden muchas veces de que se manifiesten, ¿no? Que los déficits se hagan permanentes. Eso es básicamente, ¿no? Es una anastomosis entre las ramas de la arteria carótida interna, territorio de arteria carótida interna, ¿no? Carotidio y basilar. Está formado pues la carótida interna, las cerebrales anteriores, la arteria comunicante anterior, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Entonces, acá lo vemos, ¿no? Cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores, por aquí está la carótida, esta es la cerebral media que no lo conforma, ¿no? Las cerebrales anteriores y su unión lo sella acá arriba, ¿no? La comunicante anterior, ¿no? Puede hacer asiento, ¿no? De oclusiones, ¿no? Malformaciones vasculares, aneurismas, ¿no? Como el que les mencioné, ¿no? De la arteria comunicante posterior, ¿no? Que puede, ¿no? Cuando se produce un sangrado, por ejemplo, y se produce una hemorragia subaracnoidea, en ese contexto puede haber una oftalmoplegia del óculo motor, ipsilateral, ¿no? Porque ya la vía está cruzada ahí del córtico nuclear, ¿no? Entonces, y este, bueno, pues es el tronco basilar con las ramas que hemos visto, ¿no? Las arterias vertebrales. Existen variantes, ¿no? Muchas veces hay agenesia, aplasia de la comunicante anterior, a veces, ¿no? Hay más, hay anomalías, ¿no? Digamos, supernumerarias, ¿no? De las arterias cerebrales anteriores, a veces hay una sola, ¿no? Y muchas veces el paciente no presenta mayor sintomatología por esta colateralidad que le da el tronco basilar, ¿no? A la persona, ¿no? Acá vemos, muchas veces hay una hipoplasia, una agenesia, ¿no? De acá de la cerebral anterior, segmento precomunicante, a veces la cerebral posterior se origina de acá, ¿no? De la carótida interna en algunos casos, ¿no? A veces hay hipoplasia aquí, ¿no? De esta arteria, ¿no? Que es la comunicante posterior, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El tronco cerebral, como ya les había mencionado, ¿no? Tiene irrigación que es dependiente de la cerebral posterior, ¿no? También
¿no? De las arterias vertebrales, ¿ya? Y del tronco basilar. ¿Ya? Entonces se distinguen tres grupos, básicamente son arterias que proceden del sistema vértebro-basilar. Se distinguen tres grupos: las paramedianas penetrantes, circunferenciales cortas y las circunferenciales largas. Las circunferenciales largas son básicamente las cerebelosas, las que se originan, ¿no?, del tronco basilar y también de la arteria vertebral, ¿no? Entonces las paramedianas son vasos cortos de pequeño calibre, cuyo origen será en las arterias vertebrales, la arteria basilar, ¿no?, y la arteria cerebral posterior, ¿ya? Pueden dar la irrigación, ¿no?, a la médula oblonga, al puente, ¿no?, y el mesencéfalo, ¿no? Básicamente para el mesencéfalo estas arterias se originan de la arteria cerebral posterior, para el puente, ¿no?, y la médula oblonga básicamente de la arteria basilar, y penetran, ¿no?, en la sustancia nerviosa del tronco cerebral a partir de la línea media. Las circunferenciales cortas, ¿no?, contornean al tronco encefálico, ¿no? Como les había mencionado, para el mesencéfalo básicamente son de la arteria cerebral posterior antes del origen de la comunicante posterior, o sea, en el segmento P1 que habíamos mencionado, y las que van al puente y el bulbo nacen de las caras laterales de la arteria basilar. Acá podemos ver, por ejemplo, este es mesencéfalo, corte transversal, aquí tenemos arterias perforantes paramedianas, ¿no? Este es de la arteria cerebral posterior. Básicamente en el mesencéfalo son las circunferenciales cortas y las paramedianas son procedentes de la arteria cerebral posterior, ¿no? Estas son las arterias que lo irrigan, ¿no? Dada una oclusión en estas arterias, pues va a dar todos los síndromes alternos, ¿no? O sea, la afectación, ¿no?, de un nervio craneal del mismo lado de la lesión y, ¿no?, hemiplegia o hemiparesia contralateral. Esto es un síndrome alterno, es algo característico semiológicamente hablando de las lesiones de tronco cerebral para reconocer una lesión de tronco cerebral, ¿no? Acá este es el puente, ¿no? Igual vemos, ¿no?, aquí ya es de la arteria basilar, estas arterias, ¿no?, que van tanto paramedianas como circunferenciales cortas, ¿no? Y las circunferenciales largas son las que van a irrigar al cerebelo, todas las que hemos mencionado, ¿no? La cerebelosa superior, la cerebelosa anteroinferior y la posterior, que ya les había mencionado, ¿no?, a dónde van cada una de ellas, ¿no? Entonces este es todavía puente, circunferenciales cortas, circunferenciales largas, por ejemplo, la cerebelosa anteroinferior también pueden llegar a algunas porciones, algunos segmentos del tronco cerebral, ¿no? Arteria cerebelosa superior, inclusive, este es bulbo, inclusive la arteria espinal anterior, la arteria vertebral, pueden dar su irrigación aquí, y la arteria cerebelosa posterior, la pica, le da la irrigación a la fosita lateral del bulbo, donde se presentan, digamos, esas manifestaciones que presenté en la lámina cuando se veía el paciente, ¿no?, y las manifestaciones clínicas de una lesión de la arteria, ¿no?, del territorio vértebro-basilar, ¿no? Este es bulbo, la decusación sensitiva, y vemos también las alteraciones, ¿no? Ahora, con respecto al drenaje venoso, pasando ya, tenemos las venas del encéfalo, pueden ser, ¿no?, de dos tipos. Venas, tenemos el drenaje que se da por venas cerebrales superficiales y profundas, y el tema de los senos venosos, ¿no?, que son, digamos, formaciones de la dura madre. Entonces, el sistema venoso superficial está compuesto por grandes venas superficiales que se agrupan, ¿no?, como venas cerebrales superiores, ¿no?, la vena cerebral media superficial, ¿no?, y las venas cerebrales inferiores, porque también hay una vena cerebral profunda, vena cerebral media profunda, ¿no? Eso corresponde al sistema venoso profundo. Las venas cerebrales superiores básicamente van a drenar las regiones prefrontales, frontales, parietales, occipitales,
¿ya? Y estas van a drenar al seno sagital superior o seno longitudinal superior, ¿no? Tienen un trayecto ascendente sobre la superficie lateral del hemisferio cerebral y la vena más prominente es esta de acá, ¿no? Tal vez se vea, tal vez no, pero es importante conocerla para teoría, ¿no? La vena de Trollard o anastomótica superior, que va a interconectar el seno sagital superior, algunos dicen que se origina en el seno sagital superior, con la vena cerebral media superficial, ¿no? Acá la podemos ver, algo muy esquemático, las venas cerebrales superiores, ¿no? Este es el seno sagital, ¿no? Que llega a la confluencia de los senos, que es la prensa de erófilo o tórcula, ¿no? La vena cerebral media superficial, ¿no? Que se interconecta, ¿no? A través de esta vena anastomótica superior o de Trollard con el seno sagital superior. Existe otra vena, que es la vena anastomótica inferior, que va a conectarlo a esta vena cerebral media superficial con el seno transverso, ¿no? Y acá tenemos otras venas que son las venas cerebrales inferiores, ¿no? Entonces, venas cerebrales, este es drenaje superficial, ¿no? Hay una vena cerebral, la vena cerebral media superficial, que les había mencionado, que es esta que está aquí, que discurre a lo largo de la cisura de Silvio, así como la arteria, ¿no? Y recoge sangre, pues, ¿no? De la parte inferior y lateral del hemisferio cerebral, ¿no? Drena al seno esfenoparietal y a través del seno esfenoparietal drena al seno cavernoso. Ya, eso lo vamos a ver. Y las venas cerebrales inferiores están situadas, ¿no? En la superficie orbitaria del lóbulo frontal, ya también en el lóbulo temporal, en la cara inferior, y van a drenar al seno sagital superior en el caso de las que están en el lóbulo frontal, y las otras, las que están, digamos, en el lóbulo temporal, recogen sangre, ¿no? De la parte inferior del hemisferio de la ínsula y van al seno cavernoso y al seno transverso, ¿no? Entonces, estas venas están conectadas, pues, por la vena de la B o vena anastomótica inferior, que les decía, ¿no? Que conectaba, ¿no? La vena cerebral media superficial con el seno transverso, ¿no? Acá está la vena cerebral media superficial, acá tenemos el seno longitudinal superior, seno sagital superior, acá tenemos las venas cerebrales superiores que drenan en el seno sagital superior directamente, ¿no? Acá tenemos las venas inferiores, ¿no? Las venas cerebrales inferiores, ¿no? Y acá tenemos esa vena que les mencioné, la anastomótica superior, ¿no? Que une el seno sagital superior con esta vena superficial, cerebral media superficial, y acá la vena inferior anastomótica de la B, ¿no? Es la que va a drenar este contenido venoso en el seno transverso. Acá tenemos los otros senos, ¿no? Impares, como el seno occipital, el seno recto, ¿no? Acá tenemos otras venas cerebrales superiores, y acá tenemos el seno sigmoideo, finalmente, ¿no? Que es el seno transverso que se convierte finalmente en seno sigmoideo, ¿no? Aquí vemos la vena de la B, que es la que hemos mencionado, ¿no? Que va a anastomosar, ¿no? Estas venas, ¿no? La vena cerebral con el seno transverso, la vena cerebral media superficial. Acá podemos verlas también, ¿no? El seno sagital superior, la vena anastomótica superior, la de Trollard, esta es la inferior, venas cerebrales inferiores, hay venas cerebrales centrales y venas cerebrales anteriores también, ¿no? Y el sistema profundo se describe básicamente dos venas, la vena cerebral interna, ¿ya? Y la vena basal de Rosenthal, ¿ya? La vena cerebral interna, ¿ya? De cada lado sigue el techo del tercer ventrículo, que es lo que vemos acá, ¿ya? La vena cerebral interna, que se origina por la unión de estas venas tálamo-estriadas, las venas coroideas, ¿ya? Y siguen este trayecto, ¿no? Y se van a unir con las venas basales de Rosenthal para formar la gran vena de Galeno, que está en la cisterna cuadrigeminal, ¿no?
Entonces, de cada lado va a seguir pues el pecho del tercer ventrículo, entre el fornix y el tálamo, como hemos visto. Se une a la vena de Rosenthal, ¿no? Y va a formar la vena de Galeno, ¿no? Sus tributarios son las que había mencionado, ¿no? La vena septal y la tálamo estriada, que es lo que vemos aquí, ¿no? Acá está el fornix y acá está el tálamo, ¿no? Y recibe aferentes también de otras venas, ¿no? Venas laterales. De la vena de Rosenthal recoge sangre de la base del cerebro y de la vena cerebral media profunda. Acá la vemos, por ejemplo, en un gráfico de Necker, ¿no? Las venas, estas son las talamoestriadas, las coroideas, las septales, que van a formar las venas cerebrales internas y finalmente van a confluir con las venas basales de Rosenthal en la vena cerebral magna o vena de Galeno, ¿no? Que se va a unir con el seno sagital inferior y van a formar el seno recto, van a conformar el seno recto, ¿no? Es la confluencia de los senos o prensa de erófilo que ustedes conocen, ¿no? Y los senos venosos durales, que hemos mencionado, no son venas, son formaciones, son sistemas colectores que van a llevar, digamos, el contenido venoso, la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas, que ustedes ya saben también por dónde sale, ¿no? Por el agujero rasgado posterior. Y se clasifican pues en impares y pares, ¿no? De manera general, los impares, el seno sagital inferior, el seno sagital superior, el seno recto, el occipital y el intercavernoso. Acá lo vemos, ¿no? Sagital superior, sagital inferior, acá tenemos la vena de Galeno, acá cómo se conforma el seno recto que termina, ¿no? En la confluencia de los senos, la prensa del erófilo. Y tenemos el seno occipital, acá que es un seno también impar, ¿no? Por acá tenemos el seno sigmoideo. Y los senos pares tenemos el seno cavernoso, el seno transverso o lateral, que es el que se va a finalmente a convertir, ¿no? En la base, digamos, en la parte posterior de la porción petrosa, ¿no? Del peñasco, en la pirámide petrosa, ¿no? En el seno sigmoideo. Entonces tenemos seno cavernoso, el seno transverso, el seno petroso superior, o le llaman también temporal superior, algunas literaturas, el seno petroso inferior y el seno esfenoparietal. Acá vemos de manera general el seno esfenoparietal, acá tenemos el seno cavernoso que drena en el seno petroso superior, por acá tenemos el seno petroso inferior, estos van a drenar en el seno sigmoideo, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Este es el seno recto, ¿no? Y acá lateralmente tenemos los senos transversos que al llegar, digamos, a la parte más posterior, esto es por encima del tentorium, ¿no? Al llegar hacia la parte posterior del peñasco, ¿no? Hace un doblez, gira hacia adentro y hacia abajo y conforma el seno sigmoideo, el cual se dirige, ¿no? Hasta, ¿no? El agujero lexiforme o rasgado posterior, donde se convierte, ¿no? En vena yugular interna que sale, ¿no? Este es el seno esfenoparietal y estos son los senos intercavernosos anterior y posterior. Acá también lo podemos ver, las venas que he mencionado, ¿no? El seno sigmoideo. Acá también podemos ver los especímenes, ¿no? Sagital superior, sagital inferior, confluencia de los senos, seno recto, ¿no? Este es el tentorio, el seno transverso, ¿no? Que al final va a transformarse en sigmoideo. Acá vemos que este es un plexo, que es el plexo basilar. Así como hay patología arterial, hay patología venosa también. Muchas veces se ocluyen los senos y se puede producir un infarto venoso, ¿no? Por trombosis venosa, ¿no? Y esta es la imagen, ¿no? Los senos venosos durales. Si comparamos el seno transverso del lado izquierdo, del lado derecho con el del lado izquierdo, vemos como acá hay un vacío, ¿no? Es básicamente por la oclusión de este seno, ¿no? Entonces, esto se da por patología como la trombosis y genera un infarto
venoso. Es muy difícil muchas veces de hacer el diagnóstico, ¿no? Y ya para completar tenemos el sistema ventricular, ya que son las cavidades del sistema nervioso que están revestidas de epéndimo y contienen el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ya ustedes han visto los ventrículos laterales dentro de cada hemisferio, el tercer ventrículo que está flanqueado por el diencéfalo y el cuarto ventrículo que está entre el tronco cerebral y el cerebelo, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no?, ventrículos laterales, ¿no?, con su asta anterior, cuerpo. Esta parte es el atrio o trígono, que es la confluencia del cuerpo, ¿no?, con el asta posterior y el asta occipital y el asta temporal, ¿no? Ese es el tercer ventrículo, agujero de Monro, acueducto mesencefálico o cerebral, cuarto ventrículo, ¿no?, que drena al espacio subaracnoideo a través de los agujeros, ¿no?, laterales, ¿no?, de Luschka y centrales mediales de Magritte, ¿no? Vemos rodeando, ¿no?, al tronco cerebral y otras estructuras mesencéfalo-diencefálicas, las cisternas, ¿no?, la cisterna quiasmática, la cisterna interpeduncular, la cisterna pontina, la cisterna magna. Ahí vemos todo el sistema ventricular. La comunicación, creo que esto ya está claro, se ha repetido en varias oportunidades. Los segmentos del ventrículo lateral, que ya les había mencionado, ¿no?, desde el asta anterior, frontal, ¿no? Este es el agujero de Monro. Del agujero de Monro hasta esta región es el cuerpo. Esta es la región del atrio o trígono, ¿no?, donde se confluye el cuerpo con el asta occipital y el asta temporal, que llega hasta el polo temporal, 3 centímetros antes de alcanzar el polo temporal, ¿no? Tercer ventrículo, acueducto cerebral, cuarto ventrículo, ¿no? Acá podemos ver también, ¿no?, los límites, ¿no?, el fornix, ¿no?, y los cuernos temporales, ¿no? El tercer ventrículo flanqueado, como ustedes ya saben, ¿no?, por el diencéfalo, límite anterior, ¿no?, la comisura anterior, la lámina terminal, los recesos, supraquiasmático, infundibular. Acá está el tuber cinerum. El tuber cinerum, que tiene una función muy importante, ¿no?, en la regulación de la liberación de las hormonas por la región infundibular hacia la adenohipófisis, ¿no? La parte superior tenemos la tela coroidea, el plexo coroideo, ¿no?, del tercer ventrículo, ¿no? Acá la región posterior, la región epitalámica, ¿no? Y el cuarto ventrículo, ustedes también ya lo conocen, sus límites, ¿no? Velo medular anterior o superior, ¿no?, velo medular posterior o inferior, cerebelo, los recesos laterales, ¿no?, y acá en la parte los pedúnculos cerebelosos, superior, inferior, ¿no?, y los tubérculos grácil y cuneiforme, grácil o masa o clave, ¿no?, los recesos laterales. Los plexos coroideos, ya sabemos que se generan en el epéndimo ventricular, están ubicados, ¿no?, en todo el sistema ventricular, ¿ya? Y el líquido cerebroespinal, que es el líquido cefalorraquídeo, es un líquido que baña, pues, la superficie interna y externa del sistema nervioso central. El volumen total es entre 100 a 150 mililitros de manera general. El mayor porcentaje, el mayor volumen está en la cisterna, 75 mililitros, ¿no? Luego está el volumen que está en el espacio subaracnoideo, que es 50 mililitros, y 30 a 40 mililitros se ubican, ¿no?, en las cavidades ventriculares. Tiene una presión estándar, un valor, un rango de 50 a 200 milímetros en decúbito lateral, con incremento de la presión intracraneana, ¿no? En la posición de sentado se incrementa un poco más, hasta 300 milímetros, ¿no? Las cisternas son las dilataciones o ampliaciones de los espacios subaracnoideos, ¿no? Ahí se mezcla el líquido
Tenemos la cisterna interpeduncular, ¿no? La cisterna perimesencefálica, la cisterna cuadrigeminal, ¿no? Donde vamos a tener justamente a la vena de la vena, de lo que está aquí, la vena cerebral magna. La cisterna pontina, acá la cisterna magna, aquí, ¿no? O cerebelo vulvar, ¿no? La cisterna vulvar, que es ventral al bulbo, la cisterna supracelular, dorsal a la silla turca, y la cisterna ambiens, que es lateral al mesencéfalo. La cisterna lumbar también se describe. La cisterna ambiens comunica la cisterna interpeduncular con la cuadrigeminal, como ustedes deben, ¿no?, orientarse, bordea, ¿no?, la lámina cuadrigémina, ¿no?, la cisterna cuadrigeminal, acá la tenemos, la cisterna ambiens aquí, y tienen hay elementos venosos y vasculares, ¿no? La cisterna interpeduncular, nervios, ¿no? Diariamente se produce entre 450 a 600 mililitros por día, básicamente en los plexos coroideos. Sin embargo, puede ser producido también en otras estructuras. Es importante también saber eso, ¿no? No solamente los plexos coroideos son los que, básicamente son los que lo producen, pero pueden haber otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, el espacio subaracnoideo, algunos capilares cerebrales, la pía, la superficie cerebral pial y otros espacios extracelulares cerebrales, ¿no? Alrededor del 60% se forma en los ventrículos y el 40% restante en el espacio subaracnoideo, ¿no? Más de la mitad del líquido procede de los plexos coroideos y el resto del revestimiento ependimario. Y la resorción se da en las vellosidades aracnoideas, ¿ya? A través de que son unas válvulas unidireccionales, que son las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni, ¿no?, que protruyen en el seno longitudinal superior o seno sagital superior. Estas son la principal fuente de resorción, la principal fuente de resorción. Acá las tenemos, aquí podemos verlas, ¿no? De manera parasagital, ¿no? Aquí está la ubicación, ¿no?, del seno sagital superior, y estas es las granulaciones que se forman, ¿no?, de las vellosidades aracnoideas. Hay otras estructuras, ¿no?, en las cuales también se puede producir la resorción, así algo análogo a la producción. En las leptomeninges, en los vasos leptomeningios, vainas perineurales de nervios craneales y raquídeos, y en el epéndimo de los ventrículos, ¿no? Aquí podemos ver cómo se forma, cómo protruye, ¿no?, en los senos venosos. Acá también. Las funciones proporcionan pues el soporte físico al cerebro, ¿no? Esto es lo que evita de que ante un golpe simple y silvestre, ¿no?, se nos produzca un daño o un hematoma importante en el cerebro, ¿no? Es un amortiguador del encéfalo, la dura madre, el cráneo, ¿no? Es un canal de comunicación química dentro del sistema nervioso, ¿no? Y este es el aspecto del líquido, es un líquido cristal de roca, ¿no?, incoloro, transparente, ¿no?, inodoro, ¿no?, contiene agua, proteínas, glucosa, ¿no?, y hasta 5 células. Cuando hay un proceso inflamatorio, a veces excede esta cantidad. Cuando se produce una oclusión, ¿no?, del sistema ventricular, ya sea por una oclusión, una obstrucción a nivel de los ventrículos, ¿no?, o también de los lugares de resorción, se produce una patología llamada hidrocefalia, ¿no? Estas son imágenes de tomografía en el cual podemos evidenciar una dilatación de los ventrículos, ¿no? Ayer probablemente, o los días previos, han visto los cortes de Flechsig, ¿no?, los cortes, ¿no?, de Charcot, coronales, en los cuales se puede evidenciar las astas frontales, astas occipitales de los ventrículos laterales, ¿no? Y esto no es normal, hay una dilatación, ¿no? Esta es una imagen también de resonancia. Esto ya es algo extremo, estos son los cuernos, astas temporales también dilatadas ante un fenómeno obstructivo. Esto es lo que se hace en los niños, ¿no?, que tienen hidrocefalias congénitas,
también pueden existir, ¿no? Y ahí el llamado, ¿no?, de la clínica es muy importante, porque hoy en día pensamos que todo lo vamos a resolver con las imágenes y lamentablemente no es así. ¿Qué pasa si la imagen es normal? ¿No? La clínica prevalece, la historia clínica, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente, ¿no?, con sospecha de una meningitis, un cuadro de hipertensión endocraniana, ¿no?, náuseas, vómitos explosivos, fiebre, convulsiones, crisis epilépticas, ¿no?, y lo examinan y encuentran signos meningios que ya aprenderán en su momento la semiología, ¿no? El estudio es, digamos, una raquicentesis, ¿no?, un estudio del líquido cefalorraquídeo, una función lumbar, ¿no? Entonces, les dije que el líquido cefalorraquídeo es claro, transparente, y estas son las variantes que puede haber ante determinadas patologías. Sea hemorragia, ¿no?, en el caso de que sea una hemorragia subaracnoidea inicial, en la cual no da ninguna imagen en la tomografía, ¿no? A veces esto nos puede ayudar en el diagnóstico. O si el líquido es amarillento, ¿no?, entonces, y al hacer el estudio, ¿no?, de laboratorio nos da que hay un incremento de células, incremento de proteínas, ¿no?, dependiendo del germen, dependiendo de la entidad, ¿no?, estaríamos haciendo el diagnóstico de una meningitis. Pero la clínica es fundamental, porque ¿qué pasa si es que ustedes no todos van a trabajar en la ciudad? Muchos van a ir a trabajar a provincia, van a ir a otros lugares donde no van a tener acceso a estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, su clínica tiene que estar bien aguda para poder detectar estos problemas y hacer las referencias aquí. Y también en algunos casos pruebas terapéuticas, ¿ya? Entonces, es la patología más frecuente infecciosa, la meningitis, ¿no? Hablando, digamos, de líquido cefalorraquídeo. Bueno, eso es todo. Gracias.